Dios también de que Él nos permita llevar a cabo esta transmisión. Así que hace un momento veíamos acerca de la verdadera adoración versus la falsa adoración, esperando en nuestro Dios de que podamos darle continuidad, podamos finalizar, hermanos. Es un día santo, tenemos el mejor deseo de parte de nuestro Dios de poder adorarle en este día. Y en una forma breve de repaso, ya que por el problema que se presentó en la transmisión en vivo, vamos a darle un pequeño resumen de lo que ya habíamos avanzado. Así que estábamos viendo el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, en el versículo 1 en adelante, nosotros vemos la forma de la adoración celestial. Inclusive en muchas de nuestras Biblias, cuando vemos el encabezado del capítulo 4 de Apocalipsis, vemos ese título en pantalla, la adoración celestial. Y enfocándonos al verso 8, 9 y 10, dice claramente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 9: y siempre que ellos, los seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra de nuestro Dios entonces claramente nos muestra, queridos hermanos, respecto a la adoración celestial. Y esto es la base de la adoración que tenemos nosotros en las Escrituras, y veíamos también los ejemplos bíblicos. Leíamos hace un momento el libro de Lucas 22, 41. Nuestro Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de venir de rodillas ante su Padre. Puestos de rodillas, oró ante Él. Y muchas veces leemos que Jesús se apartaba a lugares bajo la naturaleza para orar a su Dios, en el lugar tranquilo, a donde nada, la bulla de una ciudad no le perturbaba. Y se dirigía muchas veces al Getsemaní. Ahora imaginémonos en el Getsemaní, decíamos hace un momento, un lugar a donde no es cómodo, un lugar a donde no está alfombrado, un lugar a donde no hay un piso pulido, definido, lugares rústicos, lugares incómodos, pero Él se inclinaba de rodillas ante su Padre, aún siendo el Hijo de Dios. En el libro de Hechos 21:5 leímos también acerca de la iglesia primitiva. Dice que salieron de la ciudad, fueron puestos en un lugar a la orilla del río, y ellos se arrodillaron ahí para orar a Dios. El apóstol Pablo, Efesios 3:14, Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Salomón, cuando estableció el templo de Salomón, la palabra de nuestro Dios nos dice en 2 Crónicas 6:13 que cuando él dedicó el templo, él se colocó de rodillas e invitó también al pueblo a que hiciese lo mismo, y agradeció a su Creador. Qué palabras tan hermosas declaró el rey Salomón. 2 Crónicas capítulo 6 versículo 13. Crónicas capítulo 6 versículos 13. La palabra de nuestro Dios: porque Salomón había hecho una plataforma de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y la había puesto, dice 2 Crónicas, en medio del atrio. Se puso sobre ella e hincando sus rodillas delante de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, tú lo prometiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede este día. Qué palabras tan hermosas en la oración del rey Salomón. Y esto es
la ilustración muy semejante a lo que leímos en el libro de Apocalipsis 4, 8, 9 y 10. La misma adoración que hay en el cielo de los seres vivientes ante su Creador es la misma forma de adorar que hoy en día nosotros como pueblo de Dios deberíamos de tener. La palabra entonces de nuestro Dios por medio de mensajes selectos dice claramente lo siguiente: vivimos tiempos peligrosos. La palabra de Dios también lo menciona, y el espíritu de profecía lo recalca de esta manera. Los adventistas que profesan ser el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción, el espíritu de reverencia a Dios, enseña a los hombres cómo deben de aproximarse a su Hacedor, con santidad y respeto mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se le coloque. El hombre debe ponerse, dice, de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Cuando nosotros leemos a través de la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y vemos a los siervos de Dios cuando ellos tenían un encuentro con el Creador o escuchaban la voz de Dios, ellos, la primera reacción que ellos tenían, se inclinaban a tierra, porque ellos comprendían que es la mejor manera de honrar a nuestro Dios. Muchas veces ellos lo realizaban, tenían el privilegio de escuchar la voz. Cuando usted y yo nos reunimos, así sea en un lugar sencillo, nos reunimos 2 o 3, dice la palabra de Dios por medio de Mateo, dice que la presencia de Dios está allí. Entonces ese lugar en ese momento pasa a ser un lugar consagrado a Dios. La presencia de Dios lo tenemos allí. Y si no hay ningún impedimento, a menos que tengamos problemas físicos en nuestras rodillas, nuestros pies, que nos eviten arrodillarnos, pues Dios también no es injusto para considerar esa parte. Pero cuando nosotros tenemos todas esas facultades físicas de hacerlo, nuestro deber, como dice aquí el espíritu de profecía, es de ponernos de rodillas. Pero hoy se está perdiendo ese espíritu de devoción a nuestro Creador. Hoy en día, ¿sí?, muchas veces el pueblo de Dios tiene prácticas no correctas. Se les invita a orar de sentados, se les invita a orar de pie, cuando la palabra de nuestro Dios es claro cuál debería ser nuestra forma de adorar a Dios. Si hay algo que se está perdiendo, dice el espíritu de profecía, es esa devoción, es ese espíritu de reverencia ante nuestro Hacedor, es nuestro Creador. ¿Cuál sería nuestra reacción si fuésemos como los días de los patriarcas, los profetas, los apóstoles, la gente que en los tiempos de Cristo, que reconoció que Él era el Hijo de Dios, venían y se echaban a los pies de Cristo Jesús? Incluso muchas veces muchas personas que creyeron en esos hombres venían y se inclinaban ante Él, pero esos hombres decían únicamente: el único que merece que se le adore de esa forma es nuestro Creador, así que levántate. Incluso los enviados de Dios, los ángeles que llevaban la visión o el mensaje a Juan, nosotros leemos esta parte en el libro del Apocalipsis. Juan reconocía muy bien esta situación y dice lo siguiente en el verso 10: y yo me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. El que tiene el testimonio de Jesús adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sin duda alguna, este no era el testigo fiel, no era Cristo. Por eso este ángel le dice a Juan: levántate, porque yo no merezco esta adoración. Pero la acción de Juan llama la atención, dice: yo me postré a sus pies. ¿Sí? Porque muchas veces había tenido ya en visiones, escuchado y visto al testigo fiel, Cristo Jesús, cuando le muestra el asunto de las 7 iglesias. Él vio lo de Apocalipsis 4, los 4 seres vivientes diciendo: santo, santo, los 24 ancianos inclinándose. Entonces la reacción de estos hombres de la fe era la misma. Pero hoy estamos perdiendo ese espíritu, esa devoción a nuestro Creador. La palabra entonces inspirada de nuestro Dios dice claramente que en el libro de la oración, esto lo podemos leer en la página 207,
las actitudes en la oración apropiadas para la oración pública. Dice, escribe esto la sierva del Señor: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debían adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Y está allí una pregunta: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿De dónde nos sacamos esa idea de orar a Dios de pie? Y vuelvo a recalcar, y lo pongo entre paréntesis, salvo tengamos un problema físico que nos impida hacerlo, pues Dios también considera eso. Pero mientras tanto, dice la sierva del Señor, ¿de dónde hemos sacado esa idea de permanecer de pie mientras oramos a Dios? A uno que le había educado por 5 años en Battle Creek se le pidió que guiara en oración a la congregación antes de que la hermana Guay hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté una viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese, esta es siempre la posición correcta. ¿De dónde nos hemos sacado la idea de orar de pie? ¿De dónde nos hemos sacado la idea de orar sentados? Sí, muchas veces cuando vamos a dormir, a veces ya es tanto el cansancio, ¿sí?, que sabemos que nuestro deber es orar a Dios. Y muchas veces pues ya es tanto el cansancio que estamos acostados, y ahí acostados oramos hacia Dios. Y vuelvo a repetir, salvo no sea un asunto por enfermedad o por un impedimento físico que tengamos, nuestro deber siempre es ir ante Dios de rodillas. La palabra entonces de nuestro Dios continúa diciendo, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra independencia, nuestra dependencia de Él. Cuando os reunís para adorar a Dios, cuidad de arrodillarnos delante de Él, demostrar por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por eterno sometidos al Espíritu de la verdad. ¿Sí? La palabra entonces de nuestro Dios nos dice claramente cuáles son las formas, ¿sí?, de orar a nuestro Dios. Un párrafo más dice lo siguiente: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí, y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. Miren la situación que presenta entonces el espíritu de profecía para nosotros hoy, ¿sí? La forma que nosotros debemos de venir ante nuestro Creador es una forma que debe de ser tan sagrada, es una forma que debe de ser tan reverente, porque estás delante de tu Hacedor, delante de tu Creador. Pero también hay asuntos que tenemos que comprender. Y referente a los que han tomado, ¿sí?, ese deseo de servirle a Dios, en llevar su palabra. Esto va directo entonces a los ministros o a aquellos que son portadores del mensaje, de la predicación de la palabra de nuestro Dios. De acuerdo, dice aquí, con la luz que me ha sido dada, sería agradable a Dios que los ministros se inclinaran tan pronto como suban a la plataforma y solemnemente pidieran ayuda a Dios. ¿Qué impresión haría esto? Habría solemnidad, temor reverente en el pueblo, ¿sí?, antes de presentar la palabra de nuestro Dios. Antes de abrir la palabra de nuestro Dios, deberíamos entonces nosotros inclinarnos ante nuestro Hacedor para pedir su dirección, ¿sí? Lamentablemente en esta mañana hemos tenido que retomar la transmisión 2 ocasiones, y quizás los que comenzaron a ver ya esta transmisión que está actual, pues ya no nos vieron hacer la oración, pero ya habíamos orado desde la primera transmisión que habíamos retomado.
Así que, hermanos, esto es un consejo directamente de parte de nuestro Dios, de acuerdo a la luz que ha sido dada, ¿sí? Cuando esto se hace, dice la palabra de nuestro Dios, damos una buena impresión. Hay solemnidad y temor reverente entre el pueblo que va a escuchar en el momento de poder compartir su palabra. Y esta situación entonces es un asunto, hermanos, que deberíamos de tomar en cuenta. Acuérdense, estamos viendo el tema de la verdadera adoración versus falsa adoración. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Todas estas citas, queridos hermanos, ¿sí?, se refieren cuando estamos en el lugar de culto, cuando hacemos nuestro culto familiar, cuando hacemos nuestro culto entre la hermandad. ¿Qué nos impide hacer esto? Y vuelvo a repetir, salvo tengamos un problema físico que no nos permita doblar nuestras rodillas, también Dios comprende. Pero mientras tanto deberíamos nosotros, toda la congregación, dice, debería doblegarse en presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, página 465, 466, están estas citas que estamos leyendo. Pero entonces usted podrá preguntar, porque muchas veces se cuestiona este asunto, ¿sí?, y se saca de contexto la situación. Dice el Espíritu de Profecía, no siempre se requiere que nos arrodillemos para orar. Pero ¿cuándo podemos hacer excepción de esto? Pues aquí lo está diciendo claramente. No siempre podemos permanecer de rodillas en oración, pero el camino hacia el trono de misericordia está siempre abierto. Mientras nos dedicamos al trabajo activo, podemos pedirle ayuda, y aquel que no nos engañará, nos los ha prometido y recibiréis. Cultivar la costumbre de conservar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silencio a petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Ministerio de Curación, página 408. Es razonable esta cita. Esto no se está refiriendo cuando estamos en un lugar, en el templo, en la casa, a la hora del culto. Esto se refiere cuando estamos en nuestras actividades cotidianas, ¿sí? A los que nos toca estar detrás de un volante, de un coche, de un auto. Y a veces se nos es necesario orar a Dios porque sentimos la necesidad de orar. Es razonable que no en ese momento voy a arrodillarme, ni mucho menos cerrar los ojos, voy conduciendo una unidad. Pero mi corazón, mi mente, puedo elevarla a Dios en ese momento. A eso se está refiriendo estas citas que muchas veces se saca de contexto para decir, ahí está la cita donde podemos orar de pies o podemos orar sentados. Nuestro Dios se merece un respeto y estamos perdiéndole, faltándole el respeto a Dios cuando nosotros actuamos de esa forma, ¿sí? Y vuelvo a repetir por tercera o cuarta ocasión, salvo tengamos un problema físico, una enfermedad que nos impida ya tener ese acto, Dios conoce también nuestra situación. Pero mientras tanto, tu deber y mi deber es ir de rodillas ante nuestro Dios. Este asunto, en verdad, es un asunto preocupante, ¿sí? ¿De dónde hemos sacado la idea de no arrodillarnos? En el libro de Mateo capítulo 7, en el verso 21, hay una cita muy conocida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos creemos en Cristo? Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, sino el que trata de cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y esto abarca en muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 aún menciona que nuestra comida y nuestra bebida y en todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. El cristiano es cristiano, sea en el templo, sea en la calle, sea en el parque, sea donde él esté, es cristiano, y sobre todo si es un adventista.
Hoy en día vemos comportamientos del adventismo. Pero pues no hay ningún problema porque eso fue fuera del templo, fue fuera de la iglesia, fue en el parque, estaban en la calle. Sí. Pero el asunto es que el cristiano es cristiano a donde lo pongan, a donde estemos. Nosotros somos cristianos en el trabajo, en el hogar, en la calle, con los vecinos, con la familia, a donde quiera nosotros seguimos levantando una verdad que Dios nos ha confiado. Por eso es claro Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las palabras de Cristo plasmadas ahí en Mateo 7:21. Cuando nosotros entonces aparentemente hacemos esto, aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos aquí ilustrado, ¿sí?, a dos personajes bíblicos que trajeron una adoración ante Dios. ¿Quiénes fueron? Abel y Caín. Dios fue específico en decir qué ofrenda él quería delante de su presencia. Abel correspondió a Dios. Caín trajo una ofrenda en adoración a Dios que no era la indicada. Y conocemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién se le aceptó en ese momento la ofrenda de adoración hacia el Creador? ¿Sí? La palabra de nuestro Dios entonces dice claramente que únicamente fue, ¿sí?, únicamente fue la de Abel. Aunque Caín vino a buscar en adoración a su Dios, no fue aceptado. La pregunta es, ¿qué tenía de malo traer los frutos de la tierra? Es más, si para ese tiempo la indicación de Dios en el Génesis era que el alimento fuera frutos, semillas, legumbres, ya estaban por la entrada del pecado. Pero en este caso no era la forma de adorar a Dios la cual se estaba pidiendo. Por eso Mateo 7:21 es claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. En este caso, de estos dos, ¿quién estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? El que estaba haciendo la voluntad de Dios en este caso fue Abel. Dios fue específico, un cordero en sacrificio, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quitó el pecado de este mundo. Hoy en día estamos perdiendo la devoción en la adoración, decía el espíritu de profecía. ¿Sí? El ejemplo bíblico, el ejemplo de adoración en el cielo es inclinarse. Dice, colocan sus coronas. Apocalipsis 4:9. Pero la palabra de nuestro Dios por medio del espíritu de profecía a través de las edades y del tiempo dice claramente que la verdadera adoración se está perdiendo. Y la adoración ha evolucionado como tal que se le está perdiendo el respeto a Dios. Y esto forma parte entonces de la apostasía omega para este tiempo. ¿Y qué se ha convertido la adoración del pueblo, del pueblo a su Dios? ¿Cuál es la manera entonces de adorar para este tiempo? Aquí tenemos una ilustración de cómo se ha venido perdiendo el respeto, la evolución de la adoración hacia Dios. Y a tal punto que ha llegado hasta los mismos lugares de reunión en el cual se supone que venimos a invocar a nuestro Dios. La palabra inspirada entonces en el espíritu de profecía no se equivoca. ¿Y a dónde comenzó entonces esta situación? ¿A quién se le está adorando entonces si no es a Dios? Dice el profeta Isaías 14:12 al 15, refiriéndose a Lucifer: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren qué deseo tenía Lucifer: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios,
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 12 al 15. Cuando nosotros hemos cambiado entonces nuestra adoración, cuando aparentemente venimos al lugar para alabar a Dios, pero le estamos faltando el respeto a Dios, ¿a quién le estamos entonces nosotros rindiendo culto? ¿Será que es a nuestro Dios? ¿Puede ser entonces a nuestro Dios? ¿O a quién le estamos honrando culto? En Historia de la Redención, hablando de la rebelión de Lucifer, dice claramente, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Miren hasta dónde llegó Lucifer. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. O sea que cuando Satanás nos ve así, de esta manera, orar a Dios en nuestro culto de reunión, ¿sí? ¿Saben a cómo le han llamado? Y muchas veces nos han cuestionado esta parte. Eres muy extremista de hacer todas tus oraciones de rodillas, ¿sí? Hasta ese punto nos han dicho, y hasta raro es ver esa acción. ¿Por qué ya es raro? ¿Por qué se ve tan raro de que en un culto todo el mundo esté orando de pie y de repente ves a alguien arrodillarse ante Dios? ¿Por qué hoy en día se ha vuelto esto diferente? Hoy en día esto es lo normal y aquello es lo raro. Dijo la sierva del Señor, estamos en un tiempo peligroso y el adventismo está perdiendo su devoción, su adoración a su Creador. ¿Y de dónde surgieron todas esas ideas? Son ideas totalmente satánicas, nacieron en Lucifer, ¿sí? Los ángeles leales, cuando vieron la actitud de Lucifer, le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía. Pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. La rebelión de Lucifer tuvo que ver entonces con odiar la ley de Dios. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley de su Creador. Si hay algo que Satanás odia es la ley de Dios. Odia el sábado. Por eso ha tergiversado esa situación y la ha inculcado al mundo cristiano hoy en día que el sábado ha quedado clavado en la cruz. No la podía soportar, afirmó que los ángeles que no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Un objetivo que Satanás tenía: vamos a quitar la ley de Dios. ¿Para qué queremos ley? No necesitamos ley. Por eso Satanás siente tanto odio con aquel verdadero pueblo que está volviendo a las sendas antiguas y en todos los aspectos. En la forma de adorar, en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de predicar, en todas las cosas. Y sobre todo cuando comienzas a amar la ley de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La palabra de nuestro Dios entonces nos menciona que esta rebelión que comenzó en el cielo es traída a la tierra y hoy en día se está perdiendo entonces la devoción. Y vamos a entrar entonces a detalles en Mensajes Selectos, tomo 2. En los tiempos de la sierva del Señor había un viento de doctrina que se le conocía como la carne santificada. Lo que hoy en día se conoce: una vez salvo, siempre salvos. Lo que hoy en día maneja el mundo evangélico: Cristo murió en la cruz y podemos pecar, vamos y pedimos perdón, peca y vive, y nunca dejamos entonces esa condición.
Eso que se inyectó entonces en el adventismo en 1955 al 57 acerca de las doctrinas evangélicas, de la situación de la naturaleza humana de Cristo. Esta misma situación se vivía en los tiempos de los pioneros. Se celebró una reunión donde había esa concentración de gente que había creído en esa doctrina, y la sierva del Señor mandó a personas para atestiguar lo que se iba a ver. Y fue impresionante esa situación que ellos comprendieron y trajeron todo el relato, la nota de lo que ellos habían visto y la presentan. Y esto es lo que se describe entonces en Mensajes Selectos, tomo 2. Es posible, dice aquí, estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que consideran vasos e instrumentos suyos, para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volvería a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y qué era la descripción que lo que había ocurrido en Indiana? Esto es lo que mencionan estas personas que atestiguaron, estuvieron presentes y llevaron el informe. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, músicas y danzas. Eso iba a causar que el juicio de algunos seres racionales quedara confundido, de tal manera que no podrían confiar en él para realizar decisiones correctas, y a esto consideran como la actitud del Espíritu Santo. Esta situación, queridos hermanos, no será para un pueblo indiferente al pueblo de Dios. Se está refiriendo al mismo pueblo de Dios, aquel que conoce o conocemos la ley de Dios. ¿Cuál iba a ser el comportamiento, la forma de adorar? Dice, habría voceríos acompañados de tambores, músicas y danzas. Hoy en día es terrible esta situación. La falsa adoración constituye también, ¿sí?, o forma parte de la apostasía omega. En la carta 126 del año 1901, la sierva del Señor escribió lo siguiente: toda adoración falsa es adulterio espiritual. El segundo precepto que prohíbe la adoración falsa es también un mandamiento de adorar a Dios y solo sirve a Él. El Señor es un Dios celoso, no se jugará con Él. Ha hablado acerca de la manera en que debe ser adorado. Dios ha dado instrucciones cuál es la manera en la cual Él le gusta que nosotros le adoremos. Pero la sierva del Señor nos mostró en Mensajes Selectos que dice que antes del cierre, ¿sí?, la terminación del tiempo de gracia, que es una señal a la próxima venida de Cristo, el pueblo de Dios se iba a manifestar cosas extrañas. Habría voceríos acompañados de tambores, músicas y danzas. Cuando nosotros vemos esta situación y nosotros vemos el fin o contemplamos el tiempo del fin, la palabra de Dios entonces no se equivoca. Tambores, voceríos, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿será que estamos viviendo ese tiempo peligroso que menciona la sierva del Señor? ¿Será que estamos perdiendo la devoción en la forma de reconocer la adoración a nuestro Creador? Queridos hermanos, si esta situación la presentamos hoy, es porque nos sentimos con la responsabilidad de mostrarle al mundo, con un escrito está la situación real de este tiempo. Y si lo que a continuación vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Queridos hermanos, hemos formado parte del pueblo de Dios desde el nacimiento y hemos visto la evolución de lo que ocurre con el pueblo de Dios. Y al ver estas cosas, lo único que nos comprueba es que lo que está escrito es una verdad. Esto es lo que se manifestó en Indiana.
audio. Ponlo en línea ahí, hago así. Y hermanos, y esto no lo hacemos porque en lo personal yo pueda tener algo en contra del pueblo de Dios. Y en su momento, como yo lo he dicho y lo he manifestado muchas veces y lo sostengo, ¿sí? Hemos formado parte en su momento, y cuando nosotros vivíamos esta situación, a veces ni comprendíamos lo que ocurría. Nos tocó estar en medio de esta situación, y por eso decimos que esto es parte de lo que está escrito aquí. Sí, yo no puedo ser un adventista y el sábado sí, me comporto como tal. El adventista es adventista los 7 días de la semana. El adventista es adventista donde quiera que lo diga. Le gusta el comportamiento, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Hace unos días atrás, y lo ponemos a través de las redes sociales, porque lamentablemente en las redes sociales lo exponen, suben estas cosas. Y hermanos, y duele ver la situación del pueblo de Dios, y esto es una señal de que Cristo está a las puertas. ¿Sí? Hacer esto, hermanos, dentro del mismo templo es lo peor que nosotros pudiéramos ver. Es lo peor que nosotros pudiéramos, nos ha tocado ser testigos de la situación que hoy en día atraviesa el pueblo de Dios. ¿Sí? Camporíes, reuniones juveniles, incluso en el mismo templo ver acciones no correctas en cuestión de adoraciones. Venimos para alabar el nombre de nuestro Dios, pero le hemos perdido el respeto a Dios. El respeto de Dios se le ha perdido tanto que hasta este punto ha llegado. Muchos fuimos testigos de ver esto en las redes sociales, porque ahí se difundió. Allí nos encontramos personalmente, como fue por medio de las redes sociales que se hizo esto, pues tratamos de aportar lo que Dios nos ha dado a entender en las situaciones que presenta la gente de la policía, que esto no es nada correcto. ¿Sí? Esto no se hace ni en la casa de otra familia, ni en la calle, ni adolescentes, ni en grupo, no lo practica otros padres. Pero se le ha perdido tanto el respeto a Dios que esto ha llegado hasta lugar. ¿Sí? Hasta el lugar donde se hace reunión, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio, y por medio de este video podemos ver que hay más de 2 o 3 congregados. La pregunta es, ¿será que la presencia de Dios puede estar en medio de ese lugar? ¿Será que Dios puede compartir con este tipo de adoración? Dios, queridos hermanos, queridos amigos, Dios no puede ser burlado. Y como decía entonces esta cita de la carta 126 del año 1901, Dios ha sido de una manera correcta, de una manera acertada. Dios ha hablado cuál es la forma en la que Él tiene que ser adorado. Y dice la última parte de esta cita: odia la idolatría, porque su influencia es corruptora, degrada la mente y conduce a la sensualidad y a todo tipo de pecado. Y ejemplos como estos podemos ver muchos. Pero hoy en día esta situación se ha llegado a amar tanto que este asunto ya no se ve mal. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 328, capítulo 28, la idolatría en el Sinaí. Ustedes saben muy bien que cuando Moisés subió al Sinaí, se tardó mucho tiempo, que el pueblo se comenzó a desesperar y pensó muchas cosas de lo que le pudo haber pasado ya a Moisés. Presionaron a Aarón y Aarón terminó cediendo a la presión.
Y esto escribe entonces el espíritu de profecía. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo, a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. ¿Cuántas veces hemos actuado como un Aarón dócil que cede a la petición del pueblo? Un pueblo desenfrenado, un pueblo que le gusta la situación del mundo, traerla al lugar de adoración. Imagínense si hemos perdido esa forma consagrada de orar. Ahora se trae estas cosas al seno del lugar de adoración. Y esto ocurre en muchas partes del mundo, llámese Brasil, llámese México, llámese los Estados Unidos. ¿Sí? En México hemos sido testigos de ver muchas cosas como esta. Y la palabra entonces de nuestro Dios nos está amonestando para este tiempo. Son tiempos peligrosos. Si nosotros no ponemos el dedo sobre el renglón, si nosotros no hacemos algo por esta situación, seremos nosotros responsables también. La palabra de nuestro Dios dice en el libro de Jeremías 2:8. El profeta Jeremías dice lo siguiente: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no la aprovecha. El profeta Jeremías 5:31 dice lo siguiente: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Sí? ¿Saben cuál fue el resultado de toda esta apostasía en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de estos profetas? Ezequiel, Dios los tuvo que castigar y los entregó a manos de los caldeos, a manos de los babilónicos, porque no supieron conocer el tiempo de la amonestación que Dios les dio a esa generación. Si nosotros hoy en día seguimos los mismos pasos de ese pueblo, de esa generación, entonces terminaremos también participando de los mismos castigos que Dios tiene preparado para este tiempo final. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Es mejor, dice esta cita, el Espíritu Santo nunca se manifiesta de esa forma, hablando de lo que ocurrió en Indiana, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados en torno a ineficaz. La pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo: es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música, que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Lo que pasó en Indiana, hermanos, es algo que ha quedado plasmado para que nosotros reflexionemos bajo esa situación. Porque esa situación que se vio en Indiana en un enero, como dice allí en Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 3, la doctrina de la carne santificada, es lo mismo que ocurriría para este tiempo. Y la palabra entonces de nuestro Dios nos dice claramente que eso iba a retornar, eso iba a volver. Y estamos siendo testigos de todo lo que está aconteciendo en el mundo cristiano y sobre todo en el adventismo. Tenemos que señalarlo también. ¿Y cuál es nuestra posición cuando nosotros vemos? ¿Sí? Cuando nosotros vemos todos estos actos, así se llamen cantos dramatizados, así tratemos de dar un mensaje a través de una dramatización, de una obra teatral, no es la forma correcta de hacerlo. Hay maneras de dar a conocer lo que somos. ¿Y qué es lo que somos, queridos hermanos? Somos adventistas del séptimo día. Un pueblo peculiar, un pueblo que a Dios se le ha dado entonces, un pueblo que a Dios se le ha dado
un mensaje especial. Hoy en día podemos ver desde los templos, estamos viendo, hermanos, el asunto de la apostasía omega en cuestión en asuntos de la adoración, cantos dramatizados, ¿sí? Poner cruces con mantos rojos es totalmente un asunto católico que no debería de estar dentro del seno del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto se ve a donde ya en muchas partes colocar veladoras en el templo para dar un mensaje supuestamente de salvación del evangelio. No es lo correcto, no es la manera de hacerlo. Muchas veces entonces vimos esta situación en los clubes de aventureros, conquistadores, representar una veladora de color diferente por el tipo de clase que hay, ¿sí? Manos ayudadoras, constructores, abejas, y se me olvida la última, una clase más, eran 4, ¿verdad? En aventureros, conquistadores, ¿sí? Compañero, amigo, ¿sí? Y todas estas situaciones, la palabra de Dios totalmente desaprueba todo esto. ¿Quién trajo el invento de llevar al culto, al templo de adoración, las veladoras? Dice Conflicto de los Siglos, página 54 en el párrafo 2, las tinieblas parecían hacerse más densas. Estamos hablando en los tiempos cuando dominaba el poder papal. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendía velas y se les ofrecía oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. ¿Cómo les llama el espíritu de profecía a este tipo de actos? Dice, son costumbres que no le agradan nada a nuestro Dios. Hace rato veíamos como unos muchachos simulando un ataúd y bailar y danzar en un templo, haciendo una obra teatral. ¿Será que eso es correcto? Dice la palabra de nuestro Dios, para empezar, testimonio para los ministros, dice, un ministro que desde un púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y expone a la vergüenza. Entonces exponemos a la vergüenza a nuestro Dios. ¿Sí? Las obras teatrales, así vistamos a un niño, a un joven de Jesús o de un personaje bíblico. La vez pasada visitaba a unos hermanos y me decía, hermano, aquí hemos hecho, ¿sí? Hasta dramas a donde vestimos a uno de diablo y a uno de ángel, representando lo bueno y lo malo allá enfrente. ¿Será que eso es correcto? Dice la palabra de Dios una vez más, Conflicto de los Siglos. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. Miren, esto es una de las razones por las cuales tocamos este punto, porque probablemente habrá dentro de los 25 millones de adventistas en el mundo actualmente que desconocen los verdaderos principios y tal vez por esa razón actúan de esa forma. Y lo hacemos por ello. Y eso lo menciona la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías 58. En el versículos 1 y 2. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Isaías: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué tenemos que anunciar? ¿Por qué tenemos que señalar el pecado? Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ahí está la razón. Porque hay gente en verdad que quiere conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Muchas veces pensamos que nuestra manera de servirle a Dios es la correcta. Y muchas ocasiones
actuamos porque ignoramos los principios y pasamos a hacer una burla ante Dios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. ¿De qué manera hacemos desaparecer el poder de la piedad? Por medio de las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes, incluso la ostentación personal ha alejado de Dios los pensamientos de la gente. ¿De qué manera nos venimos y presentamos ante Dios en nuestra vestimenta, en el culto de adoración? Nos sentimos pueblo de Dios, pero no nos damos cuenta que nos vestimos como babilónicos o como egipcios. Y como babilónicos y como egipcios queremos servirle a Dios. Eso es totalmente una burla a nuestro Creador. La palabra entonces de nuestro Dios no se equivoca, queridos hermanos, y no se va a equivocar en la forma en la que Él nos ha pedido que nosotros busquemos a Dios de verdad. Y el asunto de la adoración, queridos hermanos, es clave para este último tiempo. Hemos perdido entonces la devoción y es momento de que nosotros hagamos caso omiso a lo que Dios nos está pidiendo. Volvamos a las sendas antiguas. Jeremías 6:16 dice claramente: paraos por los caminos, preguntad cuáles son las sendas antiguas, y si las encontramos, dice, tenemos que andar por él. Tenemos que buscar la forma en la que Dios pueda Él aceptarnos. ¿Sí? Pueda Él aceptarnos, queridos hermanos. Para terminar, se ha introducido desde los líderes hasta el hermano que muchas veces lo tenemos con más poca estima dentro de una congregación, pero hemos sido responsables de acarrear al pueblo de Dios a una falsa adoración, y es nuestro deber como pueblo de Dios. Si el líder, si el pastor, si el ministro no lo hace, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir el mandato de Isaías 58 versículos 1, lo que acabamos de leer. Cuando nosotros vemos este asunto de adoración, Dios nos hace una exhortación por medio del espíritu de la profecía. Y nos dice lo siguiente, en el espíritu de profecía, respecto a cuando nosotros somos testigos de ver la manera, y dice allá en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, vamos a verlo aquí en la pantalla: toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. O sea que Satanás está esperando la manera en cómo atacar al pueblo de Dios. Serán empleadas asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. Y pregunta entonces, ¿qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de un así dice Jehová contra este mal? Los instrumentos del enemigo trabajan insensatamente para prevalecer contra la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿y dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la torre dando la señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertidos? ¿Sí? Esta situación es preocupante y alarmante. Cuando vemos las cosas, este asunto ha llegado a tal punto, queridos hermanos, que muchas veces como pueblo de Dios ya no percibimos. Que muchas veces cuando se señala la apostasía, muchas personas lo toman como juzgar mal al pueblo de Dios. Dios nos ha dado entonces una responsabilidad y debemos entonces nosotros, en el nombre de nuestro Dios, saber hablar en su momento, y como dijo la cita, con un escrito está. ¿Sí? Porque si nosotros llegamos a ser como ese Aarón que complacemos al pueblo de Dios, dice lo siguiente: mi mensaje es, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que una vez recibidos inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen la obra médica misionera a ignorar la verdad.
Me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de nuestra fe. Es que cuando nosotros entonces permitimos todo eso y no hablamos, no protestamos, nosotros pasamos a ser cómplices del pecado. Y como le dijeron a Ezequiel, la sangre del impío te lo voy a demandar a ti, porque tú sabías y no hablaste, tú sabías de las cosas, no dijiste nada. Entonces todo eso Dios lo estará tomando en cuenta en aquel día cuando nos toque participar del juicio divino de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios ha sido claro, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana de sábado. Y tenemos entonces nosotros un deber, ¿sí? Tenemos un deber de levantar, un escrito está, aún así dice Jehová, como lo hacían los profetas. Cuando nosotros vemos todo este movimiento de la apostasía, cuando nosotros vemos toda esta situación que atraviesa el mismo pueblo de Dios, en muchos aspectos, estamos perdiendo entonces la devoción sagrada a nuestro Dios. Desde el que dirige hasta el último que está entonces dentro del seno del pueblo de Dios. Tenemos nosotros que actuar como un Juan el Bautista, tenemos que actuar como un Isaías, tenemos que actuar como un Jeremías, como un Daniel que oraba por su pueblo, como un Jesús que oró por nosotros y por la situación entonces que atravesamos. Dios permita, queridos hermanos, en este día que nosotros podamos consagrar nuestra vida a Dios. Y como decía el apóstol Pablo, no permitamos que nosotros también seamos partícipes y caigamos. Si alguno piensa estar firme, dijo la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga también. Amén. Vamos a terminar con la palabra de oración. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado es tu nombre. Te damos gracias, eterno Padre, porque en tu gran misericordia tú aún nos permites venir delante de ti e inclinarnos delante de tu presencia. Señor, queremos seguir tus consejos divinos. Perdónanos si en algún momento fallamos en nuestro deseo de servirte y adorar. Muchas veces fallamos porque ignoramos los principios. Pero Señor, cuando ya conocemos tu palabra y aún seguimos en las prácticas, una condenación nos esperaría o nos espera si seguimos bajo ese mismo camino. Pero hoy tú amonestas a tu pueblo, tú amas a tu pueblo, es la niña de tus ojos. Pero Señor, ese pueblo tiene que volver a las sendas antiguas, tiene que caminar bajo los principios que tú nos has dejado en la observancia sobre todos los mandamientos de Dios. Darte honra, darte gloria en todo lo que hacemos. Hemos, Señor, quizás mezclado la verdad con el error en su momento, pero gracias a ti, Señor, venimos entendiendo que hay que despojarnos de toda esa situación. Te pido, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, no porque ni haya mérito, Señor, sino hazlo por nuestro amado Jesús. Despierta, Señor, nuestras conciencias, abre nuestros ojos, unge, Señor, de colirio nuestros ojos para que veamos, para que podamos, Señor, discernir entre lo bueno y lo malo. No permitas, Padre eterno, que sigamos siendo partícipes del error. Y te pedimos, Señor, por los que hoy en día, si aún, Señor, hay hijos sinceros entre los líderes que llevan, Señor, a tu pueblo, Señor, por favor, hazles ver las cosas. Y tu pueblo también, eterno Padre, tiene el deber de ir a las fuentes de información, la Biblia, el Espíritu y profecía, para comprender las cosas. Porque al final de cuentas, individualmente, nuestra vida será pasada a juicio. Ese juicio, Señor, que se lleva a cabo en el cielo hoy en día.
Te pedimos pues que tú veas por cada uno de ellos, por los enfermos también, por aquellos que están en las cárceles quizás de una manera inocente. Ten misericordia de ellos, y los que de alguna forma por culpables, Señor, hazles ver su error y que puedan reconocer su pecado y venir delante de ti también. Por los huérfanos, por las viudas.